Bueno, Salmo 34. ¿Cuántos conocen las plantas desérticas? Hay muchas, ¿no? Aquí en el estado. Como los cactus, plantas cactáceas, las chollas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las otras? Y todos estos árboles, ¿no? Que el mezquite, que me llaman ese palo, hay muchos aquí. No me fue el nombre, pero bueno, las plantas desérticas, ¿verdad? Tienen una particularidad. La particularidad es que este tipo de plantas soportan grandes sequías, ¿verdad? Prolongadas. Además, tienen raíces muy fuertes y profundas. Por otro lado, este tipo de plantas tienen la capacidad de almacenar agua en sus raíces y en su tallo. Este tipo de plantas desérticas desarrollan una gran resistencia a los vientos secos, a las altas temperaturas durante el día y bajas temperaturas durante la noche. Y bueno, en base a esto, hermanos, quiero decirles esto: los cristianos somos llamados a ser como las plantas desérticas, que a pesar de las aflicciones de la vida, tengamos esa fortaleza para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces quiero predicar este mensaje al cual he titulado Las aflicciones del justo, porque los justos, los cristianos, también padecemos aflicciones, pasamos por tiempos difíciles, ¿verdad? Entonces vamos a leer el texto. Es Salmo 34, versículo 19 al 22. Vamos a leer del 19 al 22. Dice de esta manera la palabra de Dios. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Vamos a orar por este mensaje. Padre, una vez más venimos ante tu presencia por tu sangre preciosa. Yo oro a ti por tu palabra, Dios. Unge tu palabra, unge mis labios y mi corazón. Ayúdanos, Dios, en esta noche. Oh Señor, que tú eres nuestra fortaleza en los tiempos difíciles. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo, Señor. Amén. Las aflicciones del justo esta noche. Quiero hablar en primer lugar de las aflicciones de los pecadores o de los inconversos esta noche, ¿verdad? Escúcheme bien en esta noche. Hay una gran diferencia, hermanos, en cómo sufren los justos y cómo sufren los pecadores, ¿verdad? Tenemos los mismos sufrimientos, pero hay una gran diferencia en unos y otros. Los sufrimientos de los pecadores normalmente son las consecuencias de sus actos, son las consecuencias de sus acciones, porque hay una paga, ¿verdad?, por las malas acciones. La Biblia dice: porque la paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, los inconversos, los pecadores, los injustos tienen aflicciones, ¿verdad? Pero son las consecuencias. ¿Cuántos están conmigo esta noche? Las consecuencias. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 31 y 32, encontramos las siguientes palabras. Proverbios 1, 31 y 32 dice así: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Dice, aquí está hablando Salomón, que dice que ellos van a comer del fruto de su camino. O sea, ellos van a sufrir el fruto de las consecuencias, ¿verdad?, de sus malas acciones. Entonces habla de que van a ser hastiados, dice, de sus propios consejos. También ahí mismo en Proverbios, pero en el capítulo 12, versículo 13, Proverbios 12, 13, escuche bien, dice así: el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Dice que el impío es enredado en la prevaricación, ¿verdad? O sea, cae en sus propias consecuencias. Proverbios 12, en el versículo 21, dice así: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Entonces estamos hablando de que los impíos, los injustos, sufren las consecuencias
de sus malas acciones. También en Proverbio 29, en el versículo 6, dice de esta manera: en la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Dice que en el pecado del hombre malo hay lazos, hay trampas, hay consecuencias. ¿Cuánto lo entienden en esta noche? ¿Verdad? Entonces, para los injustos, mis hermanos, hay aflicciones muy duras y difíciles de soportar, difíciles de sobrellevar muchas veces. Y hay una serie de consecuencias que caen sobre los pecadores que no pueden, ¿verdad? Por decir así, no las pueden esquivar esas consecuencias, no las pueden evitar. Son inevitables las consecuencias. Tarde o temprano hay consecuencias. Y en este punto yo quiero hablarle de tres cosas, de 13 pecados que traen graves consecuencias. Por ejemplo, el hombre que comete adulterio, o mujer también, ¿verdad? El que comete adulterio. El adulterio, ¿verdad?, destruye hasta las familias más ejemplares. ¿Por qué? Porque el adulterio tiene sus duras consecuencias, ¿verdad? Sus duras consecuencias. Entonces, estamos hablando, hermanos, de que el pecado del adulterio trae consecuencias muy tremendas, muy tristes, muy desgarradoras. Yo tengo, ¿verdad?, un excuñado, gloria a Dios, ¿verdad?, que él, hermanos, terminó pues prácticamente solo por las consecuencias, porque era de esos hombres, ¿verdad?, de que él, ¿verdad?, se juntó con mi hermana, no sé cuánto les duró, por decir así, ¿verdad?, el encanto, ¿verdad?, por decir así, pero él, hermanos, él siguió los mismos pasos de su papá, ¿verdad?, en el comercio, ¿verdad?, comerciando y todo, en los trailers, en los camiones, con mujeres aquí, con mujeres allá. Y yo digo porque yo en 2 o 3 ocasiones yo me fui iba con él, cuando yo era un adolescente, y la verdad, hermanos, es que él terminó solo. Llegó un momento donde mi hermana ya, de plano, ella perdió ese amor, ¿verdad? Se perdió ese amor en el matrimonio, porque, ¿verdad?, él se casó con mi hermana, se casaron ellos, pero todo ese amor, hermano, se apagó en mi hermana, o sea, y mi hermana, ella está sirviendo a Dios ahorita felizmente, ¿verdad? Pero ella, hace unos años atrás, ella decidió, ya estuvo con él, porque, o sea, el adulterio, hermanos, tarde o temprano va a traer consecuencias. Es un pecado que trae consecuencias. Entonces, estamos hablando de algo muy duro en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Y por ejemplo, en Proverbios 6 nos habla un poco de esto. Proverbios 6, versículos 32 al 35. Dice, del 32 al 35, Proverbios 6, está hablando del que comete adulterio. Dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonarán el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Está hablando Salomón que el que comete adulterio, dice, es un falto de entendimiento. Va a haber afrenta, va a haber heridas, dice, que nunca serán borradas. Entonces, hay consecuencias muy duras y aflicciones muy duras para el que comete adulterio. Segundo ejemplo, el que roba, el ladrón, ¿verdad? El ladrón, hermanos, ¿verdad? Para el ladrón hay aflicciones muy duras y también consecuencias terribles. ¿Cuántos dicen amén? El ladrón, ¿verdad? Hermanos, o termina su vida en una prisión, o en un hospital, o 2 metros bajo tierra, porque tarde o temprano al ladrón le van a caer las consecuencias por esa vida, ¿verdad?, por esa mala vida que ha llevado o que lleva. Tarde o temprano, o termina en la prisión, o termina 2 metros bajo tierra, porque son consecuencias. Gloria a Dios. Yo siempre he dicho y he pensado que los ladrones o los ratas, como decimos comúnmente, son las personas más despreciables sobre la tierra. Ahora, cuando yo hablo de ratas o ladrones, ¿verdad? Me refiero desde el ladrón del barrio, que se anda robando hasta la ropa, herramientas, bicicletas, de todo tipo, ¿verdad? Cables, bocinas, como cuando se metieron una vez aquí a la iglesia, ¿no?, que se llevaron
hasta un abanico ahí, una escalera toda floja que tenemos ahí de aluminio. Me refiero desde ese ladrón, ¿verdad?, hasta los ladrones de cuello blanco, hermanos, que están en las oficinas de gobierno, que le roban al pueblo y a México. O sea, estamos hablando de ladrones, de esos ladrones, ¿verdad?, que nadie conoce, hasta los ladrones que están en las oficinas, que son corruptos y que roban. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero hermanos, el ladrón, tarde o temprano, le van a caer las consecuencias. Se le va a caer el circo. Ahorita muchos ladrones que le robaron a México años pasados, algunos de ellos están en la cárcel, ¿verdad? Otros están muertos. ¿Por qué? Porque así es. Proverbios capítulo 1, leemos un poco de esto, hermanos, ahí en Proverbios 1, versículo 12 al 19. Vea conmigo, Proverbios 1, del 12 al 19. Dice así: para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. ¿Sí, no? Ah, es 1. Entonces en el 2. 1 del 12 al 19. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en los abismos. Hallaremos riquezas de toda clase. Está hablando de los ladrones. Dice: llenaremos nuestras casas de despojos, de todo lo que nos robamos. Dice: echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienen lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Aquí está hablando, hermanos, de los ladrones, de lo ajeno, ¿verdad? De los 5 dedos, gloria al Señor, que andan ahí. Bueno, las consecuencias son duras para los ladrones. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos sufren aflicciones, pero pues son las consecuencias. El tercer grupo, los adictos a algún vicio. Usted sabe, usted y yo sabemos, mis hermanos, que México es uno de los países donde las adicciones están a más no poder. El adicto sufrirá graves consecuencias, aflicciones duras en esta noche. El consumo de alguna droga o alcohol lo va a llevar a tener una calidad de vida muy por debajo de lo normal. Las personas adictas viven una calidad de vida, algunos sí es cierto, porque yo les he predicado, hermano, a drogadictos y ya grandes, ya de 60, 65 años, y todavía me dicen, ¿verdad?, como que se ríen, no, mira, estoy como si nada. Pues sí, le digo, pero ¿cuánto tienes? Como 20 o 30 años viviendo una vida muy miserable, porque tú no estás sano. Lo más seguro que si te vas y te checas al médico, vas a salir con un montón de enfermedades. Y es más, estas personas, hermano, normalmente no se hacen estudios médicos, porque no gozan de buena salud. Hay consecuencias de vicios, el alcohol, las drogas, mis hermanos, el cigarro, ¿verdad? Son adicciones que van a traer graves consecuencias a la salud del consumidor en esta noche. Entonces, estas personas sufren aflicciones, pero esas aflicciones, volvemos al tema, esas aflicciones son por causa de su mal camino. ¿Cuántos dicen amén? Por causa, hermano, de sus malos caminos en esta noche. Así que las aflicciones de los pecadores son muy duras de llevar. Ellos no tienen de la manera, ¿verdad?, de tener un poco o tener paz en medio de las aflicciones. Ellos sufren, el pecador sufre, el injusto sufre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está sufriendo las consecuencias de sus malas acciones, sea adulterio, sea robo, sea vicios, adicciones, ¿verdad? Sea lo que sea, sufre las consecuencias, las aflicciones lo llevan, ¿verdad?, a tener una vida muy miserable y muy triste y terminar, hermanos, de una manera muy triste esta noche. Por eso los injustos sufren aflicciones. Pero quiero ir a mi segundo punto esta noche y hablarle de las aflicciones del justo, porque el justo también sufre, o más bien pasa por aflicciones. Usted y yo también pasamos por aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? Pero es muy distinto a lo que
vivimos nosotros, a lo que vive un hijo de Dios, a lo que vive un pecador, ¿verdad? Porque los hijos de Dios también se mueren, también a veces se mueren por alguna enfermedad, ¿verdad? Los hijos de Dios también en un accidente mueren cristianos, ¿verdad? Se volteó un autobús y muere, iba algún cristiano ahí, algún pastor, algún siervo de Dios y murió en ese accidente, hermano. Pero las aflicciones del justo son llevaderas porque servimos a un Dios que nos fortalece en las aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a mirar algunos ejemplos de personas que eran justos, pero pasaron por tiempos difíciles. Primeramente vamos a hablar de Noé y su familia. ¿Cuántos se acuerdan de Noé? Bueno, cuando estudiamos la historia de Noé, hermanos, vemos muy claramente que Noé y su familia estuvieron en medio de un gran diluvio. Pero lo tremendo de todo es que Dios los guardó y los libró, ¿verdad? Se habla de que fue alrededor de un año donde ellos estuvieron dentro del arca, estuvieron en esa arca. Pero escúcheme bien, ciertamente afuera todo ser vivo murió ahogado por el diluvio, pero Noé y su familia estuvieron dentro de esa arca. Pero escúchame bien, no fue, hermanos, tan fácil estar dentro del arca, porque acuérdense que estaban todos los animales ahí, estaba el ganado ahí. Ellos tuvieron que alimentar durante aproximadamente un año a los animales, a todos los animales. Tuvieron que darles de comer, comida, agua durante ese año. Y no fue fácil, porque eran cientos y cientos de animales de toda especie ahí. Había vacas, había elefantes, había jirafas, había cebras, había caballos, parejas, ¿verdad? De cada especie, hermanos. Había cerdos, no sé, había gallos, había conejos. Imagínense, yo me pongo a pensar que no fue tan fácil eso. Toda la peste, hermanos, de los desechos de todos esos animales, todo ese olor, imagínense. Parece que nosotros pasamos por el rastro, ahí tenemos cerca el rastro, ahí en Península Sur, y nos llegan esos olores de ahí del rastro, nos llegan los olores de un rancho que está ahí donde tienen vacas y caballos, llega con ganas. Y yo me puedo pensar todos esos olores que había dentro del arca. No fue algo fácil, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ellos estuvieron ahí, pero hermanos, ellos fueron salvados de la muerte, porque ellos se mantuvieron ahí. Aleluya, sufrieron, ¿verdad?, todas esas incomodidades, pero fueron salvados de la muerte. Y eso es lo que Dios hace. El justo pasa por aflicciones, pero es salvado de la muerte. El segundo ejemplo lo tenemos en Sadrach, Mesach y Abednego, unos jóvenes hebreos que vivieron en Babilonia en los tiempos de Daniel. Aquí tenemos este grupo de siervos de Dios que fueron librados de la misma muerte. Para esto sí lo vamos a leer ahí en el libro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, versículos, vamos a leer del 14 al 19 en esta noche. Daniel 3, 14 al 19, dice estas palabras. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la imagen que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciéndole: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que han levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Amén.
Aquí está, hermanos, un breve resumen de lo que sucedió aquel día. Estos tres jóvenes se negaron, ¿verdad?, a adorar esa estatua que Nabucodonosor había levantado. Y ellos fueron amenazados y ellos fueron lanzados a un horno de fuego. Pero escúchenme bien, lo que ellos dijeron es impactante. Ellos le dijeron al rey: mira, rey, no vamos a adorar tu imagen, ni nos vamos a postrar delante de ella, porque el Dios al que servimos, Él nos va a librar. Es más, si no nos libra, de todas maneras no vamos a adorar tu imagen. Aún si el Señor no nos salva del fuego, de la muerte, no vamos a adorar tu imagen. Ellos, hermanos, pasaron por la aflicción, pero lo tremendo de todo es que ellos fueron librados del horno. ¿Cuántos dicen amén? Ellos fueron lanzados a la aflicción. Amén. Ellos fueron lanzados donde estaba la aflicción ahí, porque el horno de fuego es la aflicción, pero Dios los libró de sus aflicciones. Esto significa que tal vez seamos lanzados al fuego de la aflicción. Muchos cristianos han sido lanzados al horno de la aflicción. Nosotros muchas veces, mis hermanos, mi esposa y yo, hemos sido lanzados al horno de la aflicción. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha librado. Dios ha estado con nosotros ahí. Así que usted también quizás ha sido lanzado, o todavía no, pero usted va a ser lanzado al horno del fuego, de la aflicción. Pero si usted sirve a Dios, Dios lo va a librar. ¿Cuánto lo creen esta noche? Dios lo va a librar. Tal vez pase por el fuego de la prueba, pero Dios le librará en esta noche. El tercer ejemplo, Pablo y Silas. Amén. Pablo y Silas, los apóstoles, Pablo y Silas, hermano, ellos tuvieron una prisión. Ellos eran grandes siervos de Dios, hombres justos, no eran pecadores, no eran injustos, eran hombres justos que servían a Dios fielmente y eran grandes predicadores del evangelio. Ellos fueron llevados a una prisión por predicar el evangelio. Es más, ellos fueron metidos en lo más profundo de un calabozo en Filipos, encadenados al muro del calabozo y asegurados sus manos y sus pies con cepos y grilletes. Ahora, ese calabozo, hermano, no era un lugar agradable, ¿verdad? No era un lugar que tenía aromatizante ambiental, no. De hecho, por ese lugar, porque era el que estaba más al fondo de esa cárcel, por ahí pasaban las aguas negras de la ciudad. Había ratas, moscas, cucarachas, todo tipo de animales, hermano, de los drenajes. Pero escúchame bien, de allí mismo Dios los libró a Pablo y a Silas. Y eso lo vemos ahí en Hechos capítulo 16. Vea conmigo, Hechos 16, versículos 22 al 26. Dice así: y se agolpó el pueblo, dice, contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios los libró, amén, de la aflicción, de la cárcel, de ese lugar, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios libra a los justos. El justo también pasa por aflicciones, pero Dios los libra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero hablar en tercer lugar: Dios nos librará. En nuestro texto está hablando de eso, el Salmo 34, el salmista. Vamos a volver a leer Salmo 34, 19 al 22. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Dice que muchas son las aflicciones del justo. El justo va a pasar durante su vida cristiana, durante toda su vida en la tierra, va a pasar por muchas aflicciones, mis hermanos. Muchas aflicciones. Todos tenemos un tiempo sirviendo a Dios, algunos más, otros menos.
Pero el tiempo que sirvamos a Dios en la tierra, quiero decirle que vamos a pasar por aflicciones. El verdadero cristiano va a pasar por aflicciones. Y el que no está salvo normalmente no va a sufrir mucho. El diablo, hermano, no va a atacar a los que andan ahí nada más jugándole al cristiano. El diablo va a atacar a los verdaderos hijos de Dios y les va a aventar con todo. Pero dice en nuestro texto, de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Así que no hay aflicción, iglesia, que no pueda Dios ayudarle. No importa qué tan dura sea la prueba, Dios se involucra en la vida de los justos. Dios guarda, dice, todos tus huesos, dice la Escritura. Dios guarda todos sus huesos. Dios nos guarda. Lo más glorioso del vivir para Dios es que todas las aflicciones que un hijo de Dios puede atravesar aquí en la tierra no se compara con la gloria eterna en el cielo. Eso es lo que dice Romanos. Vea conmigo, Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se da cuenta? Que todas las aflicciones que un hijo de Dios pueda sufrir aquí en la tierra, el apóstol Pablo dice, no son comparables con la gloria eterna que ha de manifestarse en nosotros. Nada de las aflicciones, mi hermano, hermana, que usted pase o que usted pasará en su vida cristiana se va a comparar con la vida eterna que nos espera en el cielo. ¿Cuántos esperan la vida eterna? ¿Espera usted estar en el cielo? Bueno, es necesario, Pablo dijo en el libro de los Hechos, que es necesario que después de muchas tribulaciones o aflicciones entremos en el reino de los cielos. Vamos a ver más escrituras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Vean conmigo. Primera de Tesalonicenses 1, 6. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aquí está hablando Pablo, ¿verdad?, de que ellos recibieron la palabra en medio de mucha aflicción, de mucha tribulación. Muchas veces venimos a la iglesia en medio de mucha aflicción. Venimos a la iglesia a escuchar la palabra en medio de mucha tribulación. Pero lo bueno es estar en la iglesia, en la casa de Dios. Lo bueno es estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, también encontramos estas palabras. Segundo de Timoteo 3:11. Dice: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. El apóstol Pablo está dando testimonio de todas las aflicciones, pero dice: de todas me ha librado el Señor en esta noche. Hermano, hermana, si usted sirve a Dios, puede estar seguro que va a haber aflicciones para usted. Cualquier aflicción, Dios le librará. Dios le librará. Dios nos librará, dice la Escritura, nuestro texto. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor en esta noche. Quiero terminar con un último texto, Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Este capítulo 8 de Romanos está poderoso porque es un capítulo que nos anima, que Dios está con nosotros, que somos más que vencedores. Romanos 8, 35 al 39 dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos son más que vencedores? ¿Verdad? Bueno, Pablo dice, en este capítulo él escribe acerca de todas las cosas que le van a suceder a un cristiano,
tribulaciones, angustias, persecuciones, peligros, enfermedades, nada de esto, dice, nos podrá separar del amor de Dios, porque somos más que vencedores, porque Dios nos librará de todas estas aflicciones. Dios librará al justo. El justo pasa por aflicciones, pero no porque esté cargando consecuencias, sino que es parte de, hermanos, parte de. El injusto, el pecador, sufre aflicciones, pero porque él está pagando la factura de sus malos caminos. Les vienen enfermedades, les vienen, ¿verdad?, consecuencias en la cárcel, hasta la misma muerte también. Sufrimiento. Sufren porque las consecuencias de su pecado. Pero el justo, las aflicciones del justo siempre están en los planes de Dios. Y cualquier aflicción, dice la Biblia que el Señor lo va a librar. El Señor nos libra de las aflicciones. El justo padecerá persecución, pero Dios lo librará. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a alabar a Dios por todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Te alabamos, Dios. Te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias, 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 Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Todo ojo cerrado, rostro inclinado, por favor. Las plantas desérticas, yo lo usé como ilustración, hermanos, tienen esa fortaleza, las plantas desérticas. Pueden soportar altas temperaturas o bajas temperaturas, sequías prolongadas. Bueno, el cristiano debe ser como esas plantas desérticas, ¿verdad? La vida cristiana, Jesús nunca prometió que la vida cristiana sería un lecho o un lecho de color de rosas, un lecho de rosas. Jesús dijo, hermanos, que en el mundo tendremos aflicciones, pero confían, dice, crean, confíen en mí, ¿verdad? Yo he vencido al mundo. Entonces, Jesús no prometió una vida campechana o tranquila. No, mis hermanos. Él llegó a decir, ¿verdad? Las aves de los cielos tienen sus guaridas, tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús dijo eso, hermanos, para mostrarnos, desgraciadamente hoy en día, el cristianismo, ¿verdad? Si hay pruebas, no es cristianismo. Si hay aflicciones, no es cristianismo. Para muchos, el cristianismo es vivir sin ningún tipo de prueba. A ver, esos son los verdaderos cristianos. Cuando ven a algún cristiano que sufre, ellos dicen, este no anda bien con el Señor porque está sufriendo. Este no anda bien porque está sufriendo. No, hermanos, es todo lo contrario esta noche. El justo va a padecer aflicciones y persecuciones, pero Dios dice lo va a librar. Dios lo librará, y eso es algo tremendo esta noche. Así es que esta noche, mis hermanos, yo quiero orar, gloria a Dios, con este